Estimados estudiantes, en esta segunda parte de la hora vamos a empezar un nuevo tema. Hemos acabado la unidad 2 con respecto a los valores. Hemos visto 4 valores jurídicos del ordenamiento jurídico: bien común, libertad, justicia e igualdad. Ahora pasamos a la tercera y última unidad, que tiene que ver con derechos y Estado. Derechos humanos. Y para el próximo mes veremos la cuestión del Estado. Con eso cerramos el programa. Bien. A ver, verán, en esta clase quisiera empezar esta temática, y anticipo, vamos a ver 3 aspectos. A ver, en primer lugar, la cuestión de la historia, del reconocimiento de los derechos humanos. Por otra parte, en segundo lugar, veremos lo que es la naturaleza de los derechos, es decir, qué es un derecho, y finalmente pasaremos a la cuestión de la fundamentación. Bien, ahora, dentro del primer aspecto, nos remontaremos a la antigüedad, pasaremos por la Edad Media, Edad Moderna, hasta desembocar en el siglo XX. ¿Sí? En el siglo pasado es muy importante la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se hizo en el seno de las Naciones Unidas en el año 48, el 10 de diciembre. Pasaremos revista a las constituciones de varios países, principalmente Francia, Alemania y España. Podría hacer alusión a la antigua Unión Soviética, Alemania, México. Sobre todo a partir de la Revolución Francesa. ¿Sí? La primera constitución la constitución del año 1791 de la Primera República Francesa. Bien. Pero, a ver, en el segundo punto tenemos que hacernos esta pregunta: ¿qué son o qué es un derecho? Nuevamente, los filósofos pueden hablar de derechos morales. Yo voy a hablar de derechos jurídicos. ¿Sí? Derechos como componentes del ordenamiento jurídico de una sociedad. En el último punto veremos la discusión entre el jus-positivismo y los jus-naturalistas. O sea, ¿en base a qué tenemos derechos? ¿Sí? Preguntémonos aquí el por qué. ¿Sí? Okay. Bien, ustedes tienen un texto de mi autoría, un artículo, en donde expongo todo esto. Una vez que hayamos cubierto esta temática, pasaremos a la cuestión del Estado. ¿Sí? Y con eso cerramos el curso. ¿Sí? Así, ¿qué debe hacer el Estado? ¿Sí? Por lo tanto, estamos hablando de obligación ante personas que tienen determinados derechos. Habría que ver cuáles. ¿Sí? Bueno, hoy quiero empezar
con ese famoso texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero lo lógico sería empezar con un vistazo histórico y luego pasar a contestar a esta pregunta. En la clase de hoy quisiera empezar dándoles la estructura de un derecho en general. Por lo tanto, voy a tomar derecho en un sentido mucho más amplio, de tal manera que incluya también, por ejemplo, derechos de los animales. Desde el 2008, en Ecuador, hablamos de derechos de la naturaleza. Yo no voy a hablar de eso, ¿sí? En realidad, no creo que la naturaleza tenga derechos. Entonces, nos vamos a concretar a derechos humanos, ¿sí? No son los únicos en tener derechos, ¿sí? Bien, voy a exponer cuál es la estructura, ¿sí?, de los derechos, ¿sí? Ahora, ustedes entenderán que esta pregunta recibe varias respuestas, no solamente distintas, sino incluso opuestas, ¿sí? Eso es algo inevitable, no podemos salir de eso, pero no quisiera que estemos pensando que toda definición es relativa a una determinada corriente o autor, ¿sí? Creo que podemos conocer lo que es un derecho y podemos nosotros justificar esa definición de modo absoluto. Sin embargo, si necesito indicar de dónde he tomado esta idea que voy a exponer en este momento, ¿sí? A ver, no se me viene a la memoria el autor y no he traído mis apuntes. Bueno, si es que no se me, si no me refresco la memoria, les indico la próxima clase, ¿sí? A ver, me parece que indiqué en otra clase cuántos elementos tiene un derecho. Si hacemos un análisis, ¿sí?, de qué es un derecho en general, tenemos que mencionar 5 aspectos. ¿Me recuerdan si vimos esa idea o no? ¿Parece que no? Bueno, veamos. Todo derecho tiene un sujeto o portador. También se llama el titular, ¿sí?, del derecho. En segundo lugar, ¿qué es un derecho? ¿Sí? Tercero, el objeto, ¿sí?, sobre qué recae el derecho. Cuarto lugar, un respondente. Y en último lugar, el fundamento, ¿sí? Tengo la impresión de que ya vimos esto. ¿No se acuerdan? ¿No hemos visto? Bien. Ok, entonces, 5 elementos. Verán, ¿ya? Aquí
sea, ¿qué o quién tiene derechos? He mencionado 3, ¿sí? El ser humano, animales, como pueden ser, por ejemplo, mascotas, o piensen ustedes, ¿una vaca y un chancho tienen derechos o no? ¿O solo los perros y gatos? Bueno, no vamos a hablar de derechos de los animales, ¿sí? Aquí voy a limitarme solamente a los seres humanos. No digo que sean los únicos portadores, pero es lo que me interesa acá, derechos humanos. Ahora, ¿qué naturaleza tienen esos derechos? Entonces, algo debatible. La respuesta que yo les doy es la misma que dio Nozick. ¿Recuerdan qué es para Nozick un derecho? Es una licitud o una autorización, un permiso para hacer o ser o tener cosas, ¿sí? La A es la abreviación de autorizado, ¿sí? Un derecho es una autorización, es que usted un permiso. No todos los filósofos o juristas van a estar de acuerdo con esta definición, sin embargo, creo que es una respuesta correcta con respecto a esta pregunta, ¿sí? Tercer elemento, ¿sí? ¿A qué tenemos derecho? Aquí viene una lista de bienes y servicios. ¿Sí? Inmediatamente vamos a ver a qué tenemos derechos. Aquí suele haber una clasificación entre derechos civiles y políticos y derechos económicos y sociales, ¿sí? Por ejemplo, tenemos derecho a la vida, a la libertad, ¿sí? A no ser torturado, derecho al trabajo, a la seguridad social, etcétera, etcétera, ¿sí? Es decir, aquí va una lista y que cada vez va en aumento de a qué cosas o a qué trato tenemos derecho, ¿sí? Derecho a la igualdad, ¿sí? Bueno, volveremos sobre esto. En cuarto lugar, ¿sí? Estoy hablando aquí del respondente. Respondente es, a ver, los otros particulares, los demás miembros de la sociedad, llamémosles los particulares, el poder, es decir, el Estado, o si quieren ustedes, la sociedad, ¿sí? Y yendo más allá del país de cada uno, la sociedad internacional, sociedad de naciones. Sí, respondentes y los individuos, todos los individuos, ¿sí? No solamente los ricos, los que tienen dinero, ¿sí? El Estado y el conjunto de las naciones. El respondente es el que tiene una obligación con respecto al portador o titular, ¿sí? Es el que tiene un deber u obligación frente al portador. Eso voy a especificar acá. Si un sujeto tiene derecho a un objeto, ¿sí?
Eso es equivalente a que el respondente, voy a abreviar simplemente con R, tiene una obligación con respecto a este titular. ¿Sí? ¿Ok? Miren, aquí esta flecha está en las dos direcciones. En realidad podríamos poner aquí un signo igual. ¿Sí? A ver, pensemos en algo sencillo como, por ejemplo, derecho a la movilidad. ¿Sí? Aquí, ¿a qué tiene derecho un sujeto? A moverse. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, ¿qué obligación tienen los demás? Pueden ser obligaciones de tipo positivo o negativo. ¿Sí? En este caso, a ver, decía derecho a la movilización. El respondente está obligado a no impedir, no obstaculizar la movilidad del otro. ¿Sí? A ver, eso quiere decir que a derecho negativo corresponde una obligación también negativa. ¿Sí? Y viceversa, si es que tenemos derechos positivos, ya voy a aclarar esto, el respondente tiene una obligación positiva. A ver, aquí estoy haciendo una división entre dos tipos de derechos. Esto es algo diferente. A ver, voy a volver sobre esta división enseguida, pero antes quiero terminar con el quinto elemento, que es lo que responde a ¿por qué tenemos derechos? ¿Sí? Piensen, por ejemplo, en algo quizás tan obvio como puede ser el derecho a la vida. ¿Sí? Pensemos, ¿a qué tenemos derecho? Un objeto es derecho a la vida. Pongamos acá. ¿Ok? ¿Cómo deben comportarse los demás? Es decir, tanto individuos como el Estado y además el conjunto de las naciones con respecto a el titular de este derecho a la vida. Hay ahí dos maneras de concebir el derecho a la vida. Tradicionalmente, hasta inicios de la modernidad, con autores como Locke, Hobbes, se ha creído que los derechos que tenemos son meramente negativos. Y por esa línea va incluso un autor como Nozick, que es del siglo XX. Pero poco a poco, desde la Revolución Francesa y cada vez acentuándose más hasta llegar al siglo XX, se han reconocido derechos positivos. ¿Sí? Veamos esta diferencia entre estas dos maneras con respecto a la vida. ¿Sí? Si es que, a ver, la vida puede considerarse o un derecho negativo o positivo. Si es que fuera negativo, ¿sí? La obligación negativa significa de obligación de no hacer, quieren obligación de inacción o obligación de omisión. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Ok? Bien. Obligación negativa significa prohibición. ¿Sí? A ver. Pensemos, en cambio, a ver, si es que la vida fuera un derecho positivo, entonces
los respondentes tienen una obligación de hacer, o sea, prestar o socorrer, auxiliar. ¿Sí? Proporcionar, dar. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Pensemos en un par de personas. La una se está ahogando y la otra puede salvarle. ¿Sí? Imaginémonos, hay una laguna, un cuerpo de agua, y una persona está sobre tierra, digamos, está detrás de una pared o un pasamano, sin correr peligro su vida. Simplemente con extenderle la mano podría salvar a quien se está ahogando. ¿Sí? Ahora, veamos la diferencia entre ambas concepciones de lo que es, de cómo es el derecho a la vida. Si es que la persona que está en el agua, ahogándose, tuviera derecho negativo a la vida, ¿sí? Esta concepción negativa entraña o implica que el respondente simplemente tiene una obligación negativa de no hacer nada. Es decir, con que se quede cruzado de brazos, viendo cómo se ahoga, está cumpliendo su obligación. Es raro, por supuesto. ¿Sí? Esa es la concepción que tienen Locke, Hobbes y Nozick. Y bueno, no son los únicos, he hablado de tres importantes. En cambio, y eso ha sido la visión tradicional, a finales de la Edad Moderna, es decir, bueno, con la Revolución Francesa en adelante, se ha creído que el derecho a la vida es positivo, lo cual significa que el respondente tiene obligación de hacer algo para que este sujeto acceda al objeto al que tiene derecho. Por lo tanto, tiene que extender la mano para salvarle. ¿Sí? Estamos acá. Caso contrario, el respondente no está cumpliendo su obligación. ¿Sí? Piensen en nuevamente el derecho a la vida. Si es que es un derecho negativo, entonces los demás tienen prohibición de matar o asesinar. No pueden hacer eso. ¿Sí? Entonces, fíjense, a un derecho corresponde una obligación y viceversa. Pero ¿qué obligación, qué derecho? Eso depende de la visión política que uno tenga. Entonces, lo que muchos autores aceptan es que los derechos están correlacionados con una obligación. ¿Sí? No puede haber un derecho sin que haya una obligación y viceversa, obligación no la hay sin ser portador de derechos. ¿Sí? El derecho es algo que uno puede exigir, puede demandar, reclamar. ¿Sí? Es decir, el portador del derecho está obligando a los demás a determinado trato. ¿Ok? Bien. Pensemos, ¿qué pasa con la propiedad privada? Si es que fuera un derecho meramente negativo,
entonces los demás también tienen obligación negativa. ¿De qué? No robar, no quitar. ¿Sí? Bien. Ahora, esta visión de los derechos como si fueran positivos, o por lo menos algunos de ellos, exige mucho más del respondente. Me está pidiendo que haga algo para cumplir su obligación con respecto a los derechos de los demás. ¿Sí? Jurídicamente, derechos positivos solamente se han reconocido en el siglo XX. Esto es de la época contemporánea. ¿Sí? Bien, entonces, históricamente, hasta la Revolución Francesa, con la finalización de una monarquía, se ha creído que los únicos derechos que tiene el ser humano son negativos, lo cual acarrea o implica igualmente una obligación meramente negativa de no hacer en el respondente, y sobre todo en el poder público. ¿Sí? Bien. Pensemos en qué pasaba en una monarquía. Sobre todo monarquías absolutas, monarquías no constitucionales, en la que el propio rey es el que tiene la función judicial. Es decir, el que resuelve casos, ¿sí? Como si fuera un juez. En las monarquías, como sucede en España, los jueces administran justicia en nombre del rey. ¿Sí? Bien, el rey como personificación de la justicia. Pero los monarcas pueden actuar caprichosamente, arbitrariamente, y pueden castigar al antojo. ¿Sí? Ellos son los que hacen la ley, y entonces poco a poco la gente ha ido cobrando conciencia de que las personas tienen derechos, y eso obliga a que el monarca o quien quiera que esté en el poder no haga ciertas cosas al titular de los derechos. Eso significa que históricamente los derechos han sido concebidos como un escudo o como una defensa frente al poder. Recuerden, una de las primeras ideas que expuse cuando estábamos viendo Nozick era esta idea de acá, ¿sí? De que si es que el individuo humano tiene derechos, entonces hay cosas que nadie puede hacerle. Hay límites al tratamiento. Por ejemplo, no torturar. ¿Sí? Hay cosas que son inviolables, que nadie nos puede quitar. ¿Sí? Entonces, eso es ¿sí? Si es que los derechos o ciertos derechos se conciben de modo negativo, entonces los demás están prohibidos de hacer ciertas cosas o dar tratamiento de determinada manera a los seres humanos. ¿Ok? Bueno. Ya, entonces no he avanzado más. Nos quedamos con que los derechos tienen estos 5 elementos. Cuando veamos la historia o esta declaración,
especificaremos a qué tenemos derechos, ¿sí? Y finalmente pasaremos a esta pregunta de por qué tenemos derechos, ¿sí? Gracias.